continuando el estudio de Corinto, hablamos lo difícil que fue para Pablo, muy difícil empezar, porque a Pablo le tocó los gentiles. A Pedro y los otros les tocó súper más difícil también, que eran los judíos. Poder decirle a los judíos, al pueblo de Israel, que Jesús era el Mesías, que era totalmente contrario a lo que ellos pensaban. Entonces Pablo hace una explicación grande. Y en Hechos de los Apóstoles hablábamos también de que cuando Pablo llegó a Grecia, y en Grecia reina la filosofía, todas las sabidurías humanas, toda la elocuencia para hablar. Por eso Pablo dice, yo no vengo con elocuencia, con palabras de sabiduría humana, vengo con el Espíritu de Dios y con poder, demostrándoles quién es el Señor. Entonces, recopilando todo eso, y sabíamos bien que su deidad más grande estaba en un monte alto, en la Acrópolis, como llamaban ellos, el templo, y la deidad, ¿se acuerdan quién era la diosa más importante de Grecia, de los corintios? Afrodita. Y Afrodita era la diosa del amor. Cuidado, se ponen a buscar esas cosas, ¿verdad? Era la diosa del amor, ¿verdad? Entonces, sabíamos que había más de 1000 mujeres que estaban ahí sirviendo en el templo con las sacerdotisas, pero como era Corinto un pueblo comercial importantísimo, era un paso donde se brincaban, digamos, se ahorraban como 300 o 200 y resto de kilómetros. Entonces era un estrecho por el cual pasaban, llegaban y se hizo rico. Era algo mercantil, poderoso, y hablábamos que generalmente todos los lugares de puertos, de entradas y todo eso se vuelve un lugar terrible. Hablábamos que también en ese momento en Corinto el libertinaje era terrible. Corinto con sus dioses. Pablo en Hechos dicen, ellos eran tan temerosos que tenían, digamos, un lugar que decía al Dios no conocido o al Dios desconocido, por aquello de que hubiera una deidad que se les estuviera olvidando. Y Pablo, muy inteligente, porque Pablo era un hombre muy inteligente, dice, a este que dicen ustedes que no conocen es al que yo les vengo a mostrar. Y Pablo empieza a enseñar, a demostrar quién es Jesús. Pablo dice, vengo con temor, con temblor a predicarle. Recordemos que Pablo venía saliendo de la cárcel, venía débil, estaba debilitado. Pero Pablo dice, no vengo con palabras, como les dije antes, sabias ni nada, sino con demostración de poder de Dios. Hablando todo eso, comentamos también de que Jesús es sabiduría ¿de quién? O Cristo es poder y sabiduría de Dios. Digan conmigo, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces, entendiendo un poco todo eso, si no escuchen la primera parte, que no es todo que se pasó ayer por YouTube, es como una introducción, falta la segunda, esa sería la tercera parte, por decirlo aquí sería la segunda, para que me entiendan. Cuando hablamos que Cristo es poder y sabiduría de Dios, estamos hablando que el Padre le entregó todo a Jesús. Pero como humano, en la parte humana de Jesús, él tenía que luchar contra todas las cosas contrarias que había y poder demostrar ante el pueblo judío de que él era el Mesías. Uno de los encontronazos grandes que tuvo Jesús con los fariseos y los escribas fue cuando Jesús empezó a enseñar. Y los fariseos le dijeron, este enseña con el poder ¿de quién? De Satanás. Eso, Luis Adolfo. Este enseña con el poder de Satanás. Y Jesús fue cuando dice ahí, está en el Evangelio de Mateo, Jesús dice, todo les es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que no es perdonado. Y sabemos que la sabiduría que viene de Dios y todo a nosotros nos es revelado a través del Espíritu Santo que vive en nosotros y que está en este lugar. Ahora, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? En el contexto en que Jesús lo dijo, porque ellos dijeron, eso que usted está hablando, eso que usted dice, eso viene de Satanás.
estaban atribuyendo que el poder que Jesús tenía, que era a través del Espíritu Santo, era de Satanás. Estaban diciendo que el Espíritu Santo era por Satanás. Esa blasfemia, eso era una blasfemia en el contexto. Hoy en día, ¿qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Para poder entrar a lo que es la sabiduría que nos habla Corintios. La blasfemia contra el Espíritu Santo, hoy en día, la podemos aplicar a nosotros, la iglesia, como esto. Si nosotros negamos al Espíritu Santo, estamos negando a Jesús. Estamos negando el sacrificio de Jesús. Estamos negando la resurrección de Jesús. Y los judíos, todo eso lo niegan. Y se quedan nada más con el Dios del Antiguo Testamento, que les he explicado muchas veces que es un Dios ¿qué? Guerrero, eso. Dios guerrero, Dios que tenía que abrir camino. El Dios del Nuevo Testamento que Jesús nos revela es un Dios Padre amoroso, ya es Padre, y para los judíos esto era como que está pasando. Y el tiempo de la iglesia de Hechos en adelante, después de que Jesús resucita y va al Padre, es el tiempo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener cuidado, porque blasfemia contra el Espíritu Santo hoy en día es, si negamos al Espíritu Santo, estamos negando a Jesucristo. Estamos negando nosotros a nuestro Padre Celestial. Y ojo a lo que les voy a decir. Muchas veces la iglesia, por una corriente tremenda que ha venido, la iglesia de Jesucristo, hay un neopentecostalismo. La parte pentecostal es que podemos dar palmas, que incluso también en la iglesia católica dan palmas, alaban a Dios, glorifican la alegría y el gozo de alabar a Dios. Eso es parte del pentecostalismo. El neo es una corriente fuerte que es donde los templos están así, llenos de gente, porque la gente está siguiendo hombres, y seguir hombres es negar el poder del Espíritu Santo. Ustedes nunca me pueden mirar a mí, ni seguirme a mí. Todo tienen que examinarlo a la luz de la palabra. El único al que deben de seguir es a Jesucristo, al Padre, y guiados por el Espíritu Santo y nada más. Yo soy un ser humano que fallo. Si el libro de Proverbios dice que el justo aún falla 7 veces al día, pero se levanta, ahora nosotros. Pero hacemos el intento para seguir adelante. No sigan hombres. El neopentecostalismo está llevando a una decadencia tan grande, pero es donde las grandes masas de la gente, porque la gente ha dejado de seguir a Jesús. La gente está apartando el Espíritu Santo de ellos. La gente está siguiendo corriente nada más donde les hablen lo que quieren oír. Y oigan lo que les voy a decir. ¿Saben qué es blasfemia hoy en día contra el Espíritu Santo? Es poner palabras en el Espíritu Santo que el Espíritu Santo no ha dicho. El Espíritu Santo me reveló y me habló y me dijo esto. Y seguro el Espíritu Santo dice, ¿qué varas? Yo no he dicho nada. Decir cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo que Él no ha dicho y ni ha hablado nada, eso es blasfemia, porque estamos diciendo, y las cosas no salieron, decimos que el Espíritu Santo es un mentiroso. Y el Espíritu Santo no miente, es verdad, es poder de Dios. Cuidado, hermano, el Señor me dice esto y esto y esto y eso. Tenga cuidado, porque está poniendo en la boca suya palabras que el Espíritu Santo no ha dicho. Y eso está así. El neopentecostalismo está de una forma tan grande, donde ahora las congregaciones se han vuelto un show, un espectáculo, se han vuelto un teatro. Les dije el otro día, luces de discoteca por todo lado. Eso fue una cuestión que se trató de hacer para una obra de teatro. No me lo entiendan, ¿verdad? Y nunca se usó porque no sirvió. Era para una obra de teatro, hay que quitarlo, por cierto. Entonces, se ha vuelto un show, un espectáculo. Se ha vuelto ahora como si fuera que vamos al Melico Salazar a tal lado a ver algo. Y la gente depende si es música loca. Es más, la gente sigue cantantes, sigue actores, sigue gente de todo. Los idolatran, y al estar idolatrando a esta gente, al estarlos siguiendo, los han hecho una deidad como los dioses griegos. Hoy en día la iglesia tiene también, no la iglesia de Jesucristo, la iglesia que se ha fundado en un neopentecostalismo,
tienen como un altar que dicen a otro, entonces al Dios que no conocemos, igual que los griegos. Entonces pongámosle sabor, pongámosle todo, show, espectáculos, hagamos, y todos los años lo hemos hablado, en YouTube está por todo lado. Pero ¿cómo pasan esos templos? Así de llenos, porque no está la sabiduría de Dios, es sabiduría humana, diabólica, como dice Santiago. Entonces, como aquí no tenemos, hay una tarima alta y así de gente que anda buscando lo que el Espíritu Santo nos ha dicho, el pastor agarra, vengan, el Espíritu Santo me ha revelado ahora que tengo que darles con el zapato por la frente. Oiga, y están así de llenos esos templos. Y búsquenlo en YouTube, la unción del zapatazo, para que vean, neopentecostalismo. La unción de la cachetada, cuando el Espíritu Santo no ha dicho nada. La gente pasa y ¿saben en qué se basan? Un texto sacado del contexto, recuerden, es un buen pretexto para armar la doctrina que yo quiero. Están sacando también la unción de la cachetada, basándose en que Jesús dijo, si alguien le da por una mejilla, ponga la otra. Vea las barbaridades, pero así se llenan los templos. ¿Sabe? Estábamos blasfemando contra el Espíritu Santo en cosas que no son. Y la gente pasa, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y ¡fla! Le dan la cachetada y ponen la otra y para la otra y empiezan a gritar y caen al suelo y hacen un show. Es más, me recuerdo hace mucho tiempo, que es parte de esto, un hombre, como una anécdota, estábamos en un lugar orando tranquilos y el hombre cayó y empezaba a brincar y todo y estaba haciendo cosas y entonces llegó una persona, no era la congregación en la que yo estaba, simplemente me a predicar. Llegó una persona, se acercó y era una persona que estaba empezando, mal hablada. Pero llegó a ver qué le estaba pasando, el que estaba en el suelo. Y él dice, él había oído que hay que sacar al diablo y sacar un montón de cosas. Entonces, como vio que estaba brincando, estaba sentado, se vino, agarró el puño y le dice, no digo la palabra que dijo, AP, se levanta o lo saco. Y el hombre se levantó corriendo y se fue a sentar. Mira, todo eso se ve. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo está contento con lo que está pasando? Ese es el neopentecostalismo. Pero la gente abarrota los templos, los explotan, los manipulan. Y Pablo viene hablando, dice, yo vengo a ustedes no con palabras. ¿Qué? Ajá, exactamente, vengo con palabras, poder de Dios, del Espíritu Santo. No vengo con elocuencia como ustedes los griegos que vienen. Entonces, en el capítulo 2, en el versículo 24, capítulo 1, versículo 24, leíamos, y quiero repasarlo para que vea, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando hablamos de poder de Dios y sabiduría de Dios, estamos hablando también de que Jesús, en él reina la sabiduría que viene del trono de Dios, porque él aceptó seguir realmente el mandato del Padre y no siguió los pasos que seguimos los seres humanos. En el capítulo 2, versículo 3, cuando Pablo dice, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana, escuchen esto, señalen, humana sabiduría, de humana sabiduría, sino con demostración de ¿quién? Del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y leamos todo eso, nada más quiero aclarar eso. Ahora, vámonos al versículo 12. Y nosotros no hemos, del capítulo 2, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿cuál mente tenemos? La mente de Cristo. Ok. En este marco que nos está hablando, dos cosas importantes. La sabiduría que viene de Dios a través del Espíritu Santo y la sabiduría humana. Pero Santiago nos sorprende completamente. Vamos a Santiago capítulo 3. Santiago nos sorprende completamente con lo que dice acerca de la sabiduría. En Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 17. De esto habíamos hecho hace mucho una enseñanza, pero ya que estamos en Corinto lo vamos a ver bien. ¿Cuál sabiduría debemos tener nosotros? La sabiduría de Dios. ¿Cuál mente tenemos que tener? La mente de Cristo. ¿Y quién es el que tiene que guiarnos? El Espíritu Santo. Y no blasfememos diciendo cosas que el Espíritu Santo no ha dicho, porque eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Recuerdo una gente X persona que me dijo, a mí el Señor me dijo que tenía que hacer esto y esto, el Espíritu Santo me lo reveló, le digo, no lo haga. ¿Estás seguro? Sí, el Espíritu Santo me habló y Dios me habló. Bueno, si Dios le habló, el Espíritu Santo le habló, ¿qué le voy a decir yo? Si a Dios le habló. Después llegó derrotado, sin plata, perdió todo. Me dices que el Espíritu Santo me engañó. Mentira, el Espíritu Santo no le engañó. Usted en su emocionalismo, usted por sus prisas, usted por sus carreras, hizo algo que el Espíritu Santo no hizo. Y usted lo que hizo fue blasfemia contra el Espíritu Santo, porque puso palabras en su boca que el Espíritu Santo no había dicho. Tengamos cuidado con eso. Ahora, en Santiago capítulo 3, aleluya. Versículo 13, amén. ¿Quién es sabio? Quien es sabio y entendido entre nosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos, o sea, peor todavía, celos es una cosa y amargos peor. Si tienen celos amargos, contienda en vuestro corazón, no se jacten, ni qué, ni mientan contra la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Cuál sabiduría reina en nosotros? Cuando estamos en contienda, cuando estamos en pleitos, cuando estamos en celos, cuando estamos buscando poder en nosotros mismos y dejar a los demás teniendo nosotros casi un poder que nos ha sido dado y Dios no ha dado nada. El problema más grande es que tenemos a veces sabiduría terrenal y no la sabiduría que viene de Dios. Y todavía viene la sabiduría animal. Dice Santiago, y para peor cosa que es la sabiduría que más reina en la humanidad, que es la sabiduría de destrucción, de las guerras, de la contienda, de los celos, del poder, de la autoridad, es la sabiduría ¿cuál? Diabólica. Y esa sabiduría diabólica es la que está reinando hoy en día en muchos lados. Pero dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de Dios. ¿Quién es sabiduría de Dios? Dice Corintios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Si nosotros somos cristianos, si en nosotros reina el Espíritu Santo, en nosotros reina la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué los pueblos hacen guerra? ¿Por qué los pueblos tienen poder? ¿Por qué se matan unos a otros? ¿Por qué andan buscando? ¿Cuánta gente muere por tanto armamento, tanta cosa? Ahora apretan nada más una tecla y salen los misiles. ¿Cuánta gente? Vamos ahí en la Franja de Gaza, cuando llevan la comida y la gente muriéndose de hambre, la gente haciendo fila y Israel bombardeando, aún cuando están haciendo y tomando la comida, bombardeando. ¿Cuál Dios tiene Israel hoy en día? El que Jesucristo les mostró, el que Pablo, Pedro, los discípulos estaban hablando. Israel sigue diabólicamente en guerras, en contiendas, en poder, en cosas que no son de Dios, porque quieren entender el poder. Ellos se olvidaron ya de que Dios es pacífico, de que Dios es amor, porque también la palabra nos enseña en Juan 3, 16, 17 y 18, que el que no acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Y aquí no hay tutía, y no pongamos paréntesis, que es que Israel no. Dice la palabra de Dios que ya no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo. Todos somos iguales ante los ojos ¿de quién? De Dios. Hay una libertad, no un libertinaje, para actuar como tenemos que actuar ante el Señor en la sabiduría que Dios nos ha dado. Pero siguen las guerras. El presidente de Estados Unidos, ¿qué es lo que más quiere? Tener el poder del mundo. Y está deseando intervenir en todo. ¿Cuánto valen los armamentos? ¿Saben una cosa? No habría hambre en el mundo si no hubieran armas. Pero el poder y esa sabiduría, ¿cuál es? Animal, diabólica, terrenal. Pero hemos despreciado la sabiduría de Dios. Celos, contiendas. Y si andamos buscando unciones, si andamos buscando palabras y todo, vamos a caer, cuidado, en cosas que son blasfemia contra el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no ha dicho nada y estamos poniendo cosas en la boca del Espíritu Santo y eso es blasfemia. ¿Saben cómo rectamente puede discernir usted si es el Espíritu Santo el que le está hablando? ¿Saben de qué manera? Ustedes saben. ¿Cuál es la manera más correcta de saber lo que el Espíritu Santo, si es el Espíritu Santo el que le está hablando o si es el cachudo, el diablo, como dijo Jesús, sin miramiento de que le está hablando? Solo hay una forma de comprobarlo. ¿Y cuál es? ¿A la luz de qué? De la palabra. Pero los cristianos estamos desarmados porque no leemos ni escudriñamos la palabra de Dios, porque despreciamos el poder del Espíritu Santo, porque despreciamos la autoridad y poder y sabiduría que es Jesucristo. Cuando Pablo se enfrenta en todo esto en Corinto, wow, es que es tremendo. Y luego Pablo empieza a hablar también en el capítulo 3. Vamos al capítulo 3 de 1 Corintios. Ahora, antes de pasar a esto, que ya se dijo y se leyó en Santiago, ¿cómo diferenciamos la sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal, animal y diabólica? ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Pacífica, pura, bondadosa, sin incertidumbre, benigna. Vea qué hermoso. Y con los frutos del Espíritu. ¿Y cuál es la sabiduría animal, diabólica? Que no le gusta a la gente que dicen diabólica. Y terrenal, ¿cuál es? Digan ustedes. Celos amargos o celos corrientes también. Celos corrientes, celos amargos. ¿Qué más? Ir en contra de la verdad.
contienda, guerras, etcétera. Es fácil, hermanos. No dejemos que el enemigo nos nuble la mente, porque la palabra en Corintios estábamos leyendo que si tenemos esa sabiduría, tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Pero si hacemos lo contrario, tenemos la mente ¿de quién? Díganme sin miedo. Jesús les dijo a los fariseos y a los escribas, ¿saben quién es vuestro padre? Vuestro padre es el diablo. Jesús andaba sin miramientos. Tenemos que entender bien, el Señor quiere que todos nos salvemos. Él no quiere que nadie se pierda. Y vean qué hermoso ahora en el capítulo 3. Dice, de manera, versículo 1, que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda. ¿Saben qué es vianda? ¿Ah? Comida sólida, pero vianda también, para especificarlo más. Si usted le dan un tuco o un pedazo a un bebé, ¿de qué? De carne, el bebé se atraganta, se muere.